¿Alguna vez lanzaste, sentiste que hiciste todo bien y aún así la carnada cayó exactamente donde no debía? Yo sé lo que se siente. El brazo ya tiene el movimiento aprendido, la caña ya responde, el multifilamento sale con fuerza, y aún así, la carnada cae 3 metros a la derecha de la sombra donde estaba seguro de que había un pez. O cae en el lugar correcto, pero golpea el agua como si le hubieras tirado una piedra, y lo que sea que estaba ahí se va sin ni siquiera mirar. Pasé años así, años lanzando con fuerza, con confianza, con todo lo que había aprendido viendo videos y escuchando consejos, y los resultados eran irregulares, caprichosos. Un día pescaba, otro día no, y yo me convencía de que era el lugar, o el momento, o el calor del agua. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Algo en la forma en que yo lanzaba no terminaba de funcionar. ¿Te ha pasado eso? Esa sensación de que el problema no está fuera, sino en algún lugar entre tu mano y el agua, pero no sabes exactamente dónde. Eso es lo que quiero contarte hoy. No como alguien que siempre lo supo, sino como alguien que durante mucho tiempo lo hizo mal, y que un día entendió algo que cambió completamente la forma en que pesca. Mira, el lanzamiento es esa parte de la pesca que todo el mundo da por entendida demasiado rápido. Aprendes a lanzar de pequeño, o lo copias de alguien, o simplemente lo vas ajustando solo hasta que la carnada llega más o menos lejos, y te quedas ahí. Porque llegas lejos, la línea sale, el anzuelo no se enreda en los pies. Eso ya parece suficiente, pero no lo es. Y eso tardé demasiado en entenderlo. Hay una diferencia enorme entre lanzar lejos y lanzar bien, y esa diferencia no se mide en metros. Se mide en peces, se mide en si la carnada llega donde tiene que llegar, en el ángulo que tiene que llegar, sin avisar que estás ahí. Yo lanzaba lejos. Eso sí lo hacía, pero no lanzaba bien. Y durante casi 4 años no supe que eso era el problema. Si te soy honesto, hay algo que duele cuando lo recuerdas. Esas tardes en el río con el sol bajando, viendo al tipo de al lado sacar pez tras pez desde el mismo banco de pesca donde yo llevaba horas sin una sola mordida. Y yo pensando que era suerte, que él tenía alguna carnada especial, que el pez simplemente estaba de su lado. Nunca se me ocurrió mirar cómo lanzaba él. Nunca se me ocurrió que la diferencia podía estar en eso, en ese momento de 2 segundos que todo el mundo ignora porque parece demasiado básico para importar. Piensa conmigo. Si la carnada llega tensa, girando, o cae brusca sobre el agua, ya estás pescando en desventaja desde el primer segundo. El pez no espera a que todo se acomode. El pez reacciona en el instante en que algo entra al agua. Si lo que entra no parece natural, si hace demasiado ruido, si llega sin vida, ya perdiste esa oportunidad. Y ni te enteraste. Eso me pasaba a mí 7 de cada 10 lanzamientos. Lo sé porque empecé a prestarle atención mucho después de lo que debería. Y lo peor no era el lanzamiento en sí. Lo peor era todo lo que venía después. La línea saliendo mal asentada del carrete, las vueltas que se formaban en el primer metro de recuperación, el anzuelo que no llegaba al ángulo que yo quería. Todo eso tiene origen en el momento del lanzamiento, y yo lo arreglaba en el medio de la recuperación, perdiendo tiempo, perdiendo naturalidad, perdiendo la presentación. ¿Cuántas veces culpaste el lugar, el día, la marea, la carnada, sin preguntarte si el problema empezó antes de que el anzuelo tocara el agua? Yo lo hice durante mucho tiempo, y entiendo perfectamente por qué. Porque es más fácil pensar que el pez no estaba que aceptar que quizás sí estaba, pero que tú lo asustaste antes de darle una chance real. Si te quedas hasta el final de este video, te voy a contar exactamente qué fue lo que cambié, y por qué desde ese momento la pesca que tenía delante dejó de ser la misma. Todo cambió un domingo por la mañana, a orillas del Paraná, con el frío todavía pegado en los dedos y la luz apenas empezando a entrar entre los árboles. Yo llevaba ahí desde las 5:30. El termo ya casi vacío, la carnada preparada desde la noche anterior, todo listo. Y en 2 horas, nada. Ni un toque, ni una señal, solo la línea quieta y ese silencio que después de un tiempo deja de ser paz y empieza a ser frustración. A unos 40 metros de donde yo estaba,
había un hombre mayor. No recuerdo su nombre porque nunca me lo dijo. Solo recuerdo que llegó después que yo, con una caña vieja, una rehelera que no era nueva, y sin ninguna prisa. Se acomodó, preparó su cosa tranquilo y lanzó. Y yo lo vi lanzar. No sé explicar bien por qué me llamó la atención en ese momento. Quizás porque yo ya estaba aburrido y miraba cualquier cosa. Quizás porque algo en el movimiento era diferente y lo sentí sin entender qué era. El caso es que me quedé mirando. No lanzó con fuerza. Eso fue lo primero que noté. Era un movimiento limpio, controlado, casi suave. La caña se dobló bien, la línea salió sin prisa y la carnada entró al agua con un sonido que casi no era sonido. Un pequeño plop y nada más. En menos de 8 minutos tenía el primer pez. Yo seguí mirando. Lanzó 3 veces más, siempre igual. Siempre ese mismo movimiento. Siempre esa misma entrada al agua. Y en cada lanzamiento, la carnada caía exactamente donde él apuntaba. No más o menos. Exactamente. Me acerqué. No sé bien qué esperaba preguntarle. Algo sobre la carnada, supongo, porque eso es lo que uno siempre pregunta cuando otro pesca y uno no. Pero antes de que yo dijera nada, él me miró y dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Me dijo: «La carnada ya sabe lo que tiene que hacer cuando llega. El problema es cómo la mandas», y siguió pescando. Me quedé ahí parado, con el termo en la mano sin saber muy bien qué hacer con eso. No era una instrucción, no era un consejo técnico. Era casi una frase de las que no entiendes hasta después, cuando ya viviste lo que te estaban tratando de decir. Esa tarde, en el camino de vuelta, no pude dejar de pensar en eso. La carnada ya sabe lo que tiene que hacer. El problema es cómo la mandas. Pasé los siguientes días observando mi propio lanzamiento de una forma en que nunca lo había hecho. Me filmé con el celular apoyado en una rama. Vi el video una y otra vez, y ahí lo vi. Por primera vez, con claridad, lo vi. Mi lanzamiento era brusco en el final. En el último tramo, justo antes de soltar, yo metía más fuerza de la necesaria, como si necesitara empujar la carnada en vez de dejarla ir. Y eso hacía que la línea saliera tensa, que la carnada llegara girando, que el impacto en el agua fuera duro. No siempre, pero sí en la mayoría de los lanzamientos. Entendí en ese momento que yo no tenía un problema de fuerza. Tenía un problema de timing. Soltaba tarde o metía presión donde no debía, y eso arruinaba todo lo que venía después. La primera vez que lo corregí de forma consciente, fue raro. Sentí que estaba lanzando más suave de lo que debería. Sentí que la carnada no iba a llegar. Pero llegó. Y llegó bien. Y cayó diferente. No pesqué un río entero ese día. Pero sí noté algo que no había notado antes. La línea quedó asentada de otra manera. Sin esas vueltas al inicio de la recuperación. Sin esa tensión extraña en los primeros metros. Y eso ya era una señal de que algo había cambiado. Antes de ese domingo yo lanzaba pensando solo en la distancia. Después de ese domingo, empecé a pensar en la llegada. Y eso, te lo juro, es una diferencia que se siente en cada salida. Si alguien me hubiera dicho eso en mis primeros años pescando, probablemente no lo hubiera entendido. Porque cuando estás empezando, o cuando llevas años repitiendo el mismo gesto sin cuestionarlo, el lanzamiento parece algo mecánico, algo que ya está resuelto. Nadie habla del lanzamiento como si fuera una habilidad que se sigue afinando. Todos hablan de la carnada, del anzuelo, del lugar, del momento del día. El lanzamiento queda ahí, en ese espacio de cosas que se dan por hechas. Pero ese hombre en el Paraná no lo daba por hecho. Y en ese momento no lo entendí, pero después sí. Él seguía pensando en cada lanzamiento, seguía ajustando, seguía prestándole atención a ese momento de 2 segundos como si fuera el más importante de toda la pesca. Porque lo es. Y si te quedas conmigo en este video, te voy a explicar exactamente qué es lo que pasa en esos 2 segundos, por qué la mayoría lo hace mal sin saberlo, y cómo corregirlo de una forma que no requiere empezar de cero, sino solo entender una cosa que nadie te enseñó. Déjame contarte qué descubrí exactamente porque no es complicado. De hecho, cuando lo entiendes,
La primera reacción es preguntarte cómo tardaste tanto en verlo. El lanzamiento no es un empuje, es una palanca. Esa es la diferencia. Y parece simple porque lo es. Pero la mayoría de los pescadores, incluyéndome durante años, lanza como si tuviera que empujar la carnada hacia el agua, como si la fuerza del brazo fuera lo que decide cuánto llega y cómo llega. Y eso es exactamente lo que arruina todo. La caña ya tiene la energía. Cuando la doblas en el movimiento hacia atrás, cuando la cargas bien, ella ya tiene todo lo que necesita para mandar la carnada lejos y con control. Tu trabajo en ese momento no es agregar más fuerza. Tu trabajo es soltarla en el momento exacto y dejar que ella haga lo que sabe hacer. Cuando yo empujaba al final del lanzamiento, lo que hacía era interferir. Metía tensión extra en el último tramo, y eso cambiaba el ángulo de salida, cambiaba la trayectoria de la línea y cambiaba la forma en que la carnada llegaba al agua. Todo eso por querer controlar algo que, si lo dejaba libre, se controlaba solo. Escucha bien esto, porque es el punto central de todo lo que viene después. El error no está en la fuerza, está en el timing, en el momento exacto en que sueltas la línea. Demasiado tarde, y la carnada va al agua brusca y corta. Demasiado temprano, y sube demasiado alto y pierde distancia y precisión. En el punto exacto, la caña trabaja completa, la línea sale limpia, y la carnada hace una curva natural que termina en una entrada suave. Esa entrada suave es lo que cambia todo lo que pasa después. ¿Sabes por qué el impacto importa tanto? Porque el pez no espera. El pez está ahí, quieto o moviéndose despacio, y en el momento en que algo entra al agua, toma una decisión en fracciones de segundo. Si lo que entra hace demasiado ruido, si cae con tensión, si llega sin vida, esa decisión ya fue tomada antes de que empieces a recuperar, y casi siempre es la decisión de irse. Un estudio hecho con sensores de vibración en agua dulce mostró que un impacto brusco de carnada genera ondas que se propagan hasta 8 metros en todas direcciones. 8 metros. Eso significa que no solo asustas al pez que está exactamente donde caíste, asustas a todo lo que está en ese radio. Y lo peor es que esos peces no vuelven rápido. Necesitan entre 12 y 20 minutos para que la zona se estabilice de nuevo. Tú sigues lanzando al mismo lugar, convencido de que no hay nada, sin saber que tú mismo vaciaste esa zona con el primer lanzamiento malo. Eso me pasaba a mí. Y lo entendí recién cuando empecé a prestarle atención al sonido de la carnada al caer. Cuando el sonido es suave, casi imperceptible, la zona sigue activa. Cuando el sonido es duro como una palmada sobre el agua, ya dañaste ese spot, por lo menos por un rato. Ahora bien, la entrada suave no es solo cuestión de fuerza, es cuestión de ángulo. La carnada que llega con la trayectoria correcta entra al agua inclinada hacia adelante, con el anzuelo apuntando hacia abajo, y eso le da vida desde el primer centímetro de caída. La carnada que llega tensa o girada entra plana, sin ángulo, y se hunde de una forma que no imita nada de lo que un pez esperaría ver. Los pescadores más viejos sabían esto sin haberlo estudiado. Lo sabían porque habían observado miles de entradas al agua, porque habían visto la diferencia entre un lanzamiento que generaba mordida y uno que no, y con el tiempo habían ajustado su movimiento hasta que ese momento de 2 segundos quedó grabado en el cuerpo sin necesidad de pensarlo. Hoy eso se perdió un poco, porque aprendemos de videos donde la cámara sigue al pez, no al lanzamiento, porque nadie filma el momento del lanzamiento en detalle y dice, mira esto, aquí está todo. Entonces, ese conocimiento queda en los viejos que pescan solos en la orilla y en los que tuvieron la suerte de estar cerca de uno de ellos en el momento correcto. Yo tuve esa suerte ese domingo en el Paraná. Y lo que aprendí ahí es lo que te estoy pasando ahora. Si quieres profundizar más en esto, hay material completo en la descripción donde trabajo cada parte del lanzamiento, con más detalle, con ejemplos y correcciones específicas para distintos tipos de caña y distancia. Está ahí si lo necesitas, pero primero déjame mostrarte cómo aplicar esto en la práctica, porque hay errores muy concretos que yo cometí al intentar corregir mi lanzamiento
y que puedo ahorrarte si los conoces antes de salir al agua. Que hay algo más que quiero decirte antes de seguir, porque creo que es importante. Cuando entendí todo esto, lo primero que sentí no fue satisfacción. Fue algo parecido a la frustración, porque me pregunté cuántas salidas habían sido afectadas por ese error que yo repetía sin saberlo. Cuántas veces el pez estuvo ahí y yo lo espanté antes de darle una chance real. Cuántos spots creí que estaban vacíos y en realidad yo mismo los había vaciado con el primer lanzamiento del día. No tengo forma de saberlo, pero sí sé que desde que empecé a prestarle atención al lanzamiento como una habilidad real, como algo que se puede mejorar y afinar, los resultados cambiaron, no de golpe, gradualmente, pero de forma constante y notoria. ¿Te ha pasado alguna vez que cambias algo pequeño y de repente todo lo demás empieza a tener más sentido? Eso fue exactamente lo que sentí. El lugar, la carnada, el momento del día, todo empezó a funcionar mejor porque la base estaba bien puesta desde el primer lanzamiento. Eso es lo que quiero mostrarte ahora. El proceso concreto, los pasos, los errores que cometí al intentar corregirlo y que si los conoces antes, puedes ahorrarte semanas de frustración innecesaria. Ahora voy a enseñarte exactamente cómo lo corregí y voy a contarte también dónde me equivoqué al intentar hacerlo, porque esos errores me costaron varias salidas antes de que todo encajara bien. Lo primero que tienes que entender es que no vas a cambiar tu lanzamiento en el río, no en medio de una pesca. El gesto ya está demasiado automatizado para modificarlo en el momento en que estás concentrado en pescar. Yo lo intenté así al principio, y lo único que conseguí fue perder concentración, lanzar peor que antes y frustrarme el doble. El cambio se trabaja en seco, en el patio, en el parque, en cualquier lugar donde puedas mover la caña sin preocuparte por la carnada ni por el pez, con un pedazo de plomada o con la carnada más sencilla que tengas, sin presión, solo tú y el movimiento. Ese fue el primer error que cometí al corregirme. Quise hacerlo todo al mismo tiempo, cambiar el gesto y seguir pescando como si nada. No funciona así. El cuerpo necesita repetir el movimiento correcto unas 40 o 50 veces seguidas, en calma, antes de que empiece a incorporarlo. Si intercalas esas repeticiones con momentos de pesca real, donde vuelves al gesto viejo por instinto, el aprendizaje se demora mucho más. Así que el primer paso es este. Dedica 15 minutos antes de tu próxima salida a lanzar en seco, pensando solo en un punto, no en la distancia, no en el lugar, solo en el momento de soltar. ¿Cuándo sale la línea? ¿Cuándo la dejas ir? Observa eso. Nada más. El segundo paso, y este me costó entenderlo, es aprender a cargar la caña hacia atrás de forma completa, antes de iniciar el movimiento hacia adelante. Yo cargaba rápido, casi sin darme cuenta, porque quería llegar al lanzamiento cuanto antes, y eso hacía que la caña nunca tuviera la energía que necesitaba. Llegaba al punto de suelta con la vara a medias, y entonces compensaba con el brazo. Y ahí volvía el problema del empuje. La carga hacia atrás tiene que ser lenta y consciente. Sientes la caña doblándose, sientes que tiene tensión real, y recién ahí inicias el movimiento hacia adelante. Ese momento de carga, si lo haces bien, ya te dice cómo va a salir el lanzamiento. Si la caña no está bien cargada, el lanzamiento ya está comprometido antes de empezar. Cuando inicias el movimiento hacia adelante, la caña hace el trabajo sola hasta cierto punto. Tu brazo la acompaña, no la empuja. Piensa en un látigo. Tú mueves el mango, el resto se propaga solo. Si metes fuerza en el medio del movimiento, cortas esa propagación y pierdes todo el potencial que tenías cargado. El momento de soltar la línea es cuando la caña está aproximadamente a las 11 del reloj, mirando hacia adelante, no a las 10, no a las 12, a las 11. Ese es el punto donde la caña tiene máxima velocidad y el ángulo manda la carnada hacia adelante con la trayectoria más larga y más limpia. Si sueltas antes, la carnada sube demasiado y pierde distancia. Si sueltas después, va directo al agua sin arco y golpea fuerte. Yo soltaba tarde casi siempre, y eso explicaba por qué mis carnadas golpeaban el agua en vez de caer sobre ella.
El tercer paso es prestarle atención al dedo o al arco que retiene la línea durante el lanzamiento. Ese punto de contacto tiene que ser suave, constante, y soltar en el momento exacto sin ningún movimiento adicional. Yo a veces hacía un pequeño giro de muñeca al soltar, casi inconsciente, y eso bastaba para cambiar el ángulo de salida y mandar la carnada levemente hacia un costado. Pequeño detalle, gran consecuencia. Para corregir eso hice algo simple. Después de cada lanzamiento en seco, me quedaba mirando hacia dónde había apuntado la caña en el final del movimiento. Si apuntaba al lugar donde quería que cayera la carnada, bien. Si apuntaba a otro lado, ahí estaba el problema. El cuarto paso, y este es el que más tardé en incorporar, es el control de la línea después del lanzamiento, mientras la carnada todavía está en el aire. Muchos pescadores, incluyéndome, sueltan la línea y se relajan. Esperan que caiga. Pero en esos 2 o 3 segundos en que la carnada viaja, tú puedes hacer algo que cambia completamente la entrada al agua. Si frenas levemente la línea justo antes del impacto, la carnada se frena también. El anzuelo cae hacia abajo y la entrada es suave y con ángulo. Es un freno muy sutil, no un corte brusco. Solo una pequeña presión que quita la velocidad excesiva del último tramo. Los pescadores que lo hacen bien ni se dan cuenta de que lo hacen. Ya está en el gesto, automatizado. Cuando empecé a practicar eso, pasé de un sonido de impacto duro a ese plop casi imperceptible que vi en el hombre del Paraná. Y empecé a entender por qué su carnada llegaba distinto. No era magia. Era control, en un momento en que yo ni siquiera sabía que se podía controlar algo. ¿Cuánto tiempo hasta que lo notas en los resultados? En mi caso, en la tercera salida después de empezar a trabajar el gesto en seco, ya sentí una diferencia clara en la forma en que la línea quedaba asentada al inicio de la recuperación. Menos vueltas, menos tensión, más control. Y en la quinta salida, el primer día que todo encajó bien de forma natural, sin tener que pensarlo, pesqué el doble de lo habitual en el mismo spot donde antes sacaba poco. No te digo eso para impresionarte. Te lo digo porque quiero que entiendas que el resultado no tarda años. Tarda el tiempo que le dediques a trabajar el gesto antes de salir al agua. Nada más. Si quieres tener todo esto ordenado con más detalle, con los errores más comunes y cómo corregirlos según el tipo de caña que uses, hay un material completo en la descripción que armé especialmente para esto. Está pensado para que lo repases antes de cada salida hasta que el gesto quede incorporado del todo. Pero ahora quiero contarte cómo cambió todo esto en mi pesca real. Porque los números son los que más hablan. Hoy, cuando salgo al agua, no pienso en el lanzamiento de la misma forma en que pensaba antes. Antes pensaba en llegar lejos. Ahora pienso en llegar bien. Y esa diferencia, que parece pequeña cuando la dices en voz alta, lo cambia todo en la práctica. Ya no termino una salida preguntándome qué pasó. Ya no culpo el lugar, ni el día, ni la carnada, cuando los resultados no llegan, porque ahora sé distinguir cuándo el problema está en algo externo y cuándo el problema está en cómo mandé la carnada. Y esa claridad vale más de lo que parece porque te permite corregir en el momento, en vez de seguir repitiendo el mismo error durante horas. En números concretos, antes de corregir el lanzamiento, mis salidas de 4 horas terminaban en promedio con 3 o 4 peces en spots que yo conocía bien. Después de incorporar el gesto limpio, ese mismo spot en las mismas condiciones empezó a darme entre 7 y 9 peces. No siempre, pero con una consistencia que antes no tenía. Y la diferencia no fue la carnada, no fue el anzuelo, no fue el horario, fue el lanzamiento. Ya no llego al río con esa ansiedad de quien no sabe si va a pescar o no. Llego sabiendo que si el pez está, yo tengo una chance real de presentarle la carnada como tiene que llegar. Eso es todo lo que puedo controlar. Y controlarlo bien ya es mucho. Hoy tú estás donde yo estaba hace unos años. Con el gesto aprendido. Con salidas que a veces funcionan y a veces no. Sin saber exactamente por qué la diferencia. Puedes quedarte ahí, seguir lanzando de la misma forma y seguir atribuyendo los resultados a la suerte
o al lugar o a 1000 cosas que no puedes controlar. O puedes probar esto. Dedicarle 15 minutos antes de tu próxima salida a trabajar el gesto en seco, con atención real, y ver qué pasa. No te prometo que vas a pescar el doble desde el primer día, pero te prometo que vas a empezar a notar cosas que antes no notabas. La forma en que cae la carnada, el sonido del impacto, la forma en que queda la línea al inicio de la recuperación. Y cuando empiezas a notar eso, ya estás pescando de otra manera, aunque todavía no hayas cambiado nada más. La decisión es tuya, pero ahora tienes el conocimiento. Y eso ya no te lo puede quitar nadie. Si tienes preguntas sobre algún punto específico, sobre cómo aplicar esto con distintos tipos de caña, o sobre algún error que sigues cometiendo y no sabes cómo corregir, déjalo en los comentarios. Leo todo, y si veo que hay una duda que se repite mucho, la convierto en el próximo video. Estamos en esto juntos. Cada salida es una oportunidad de ajustar algo, de aprender algo, de pescar mejor que la vez anterior. Eso es lo que me gusta de esta pesca, que nunca termina de enseñarte. Nos vemos en el agua.